Bueno, ahora sí, ya estamos, Andrei, para continuar con el programa y ya tenemos aquí sentado en el estudio a el ministro de Defensa de la República Argentina, Luis Petri. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Encantado de estar acá. ¿Estás contento? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo estás cerrando el año? Muy contento, muy contento. Ayer hacíamos el balance de este año en Olivos con el presidente y con todos los ministros y es increíble la cantidad de cosas que se han logrado a un año del inicio de la gestión, donde recibimos un país que estaba en un estado catastrófico. El país estaba incendiado. Tenemos que pensar de dónde venimos. Venimos de un país que lo dice todo el tiempo el presidente, pero es necesario recordarlo porque si no, uno no da cuenta de la dimensión de la crisis que había y la que evitamos. Pensemos que la inflación efectivamente corría y el presidente se lo explicó a Ale Fantino hace poco al 17.000% anualizada. Veníamos con un país donde los planes platita eran la moneda corriente y eso generaba una emisión monetaria descontrolada y eso terminaba generando una inflación que la pagaban todos los argentinos, pero fundamentalmente la pagaban los que menos tienen, los más vulnerables. Un país donde la fábrica que estaba más activa era la de generar pobres, y empleados públicos y planes sociales. Ese era el país que nos dejaron. ¿Ese es el tema de conversación ayer? Un país... es uno de los temas de conversación, no, pero fundamentalmente también es pensar en el futuro, pensar en los nuevos desafíos. Llegamos, hicimos un ajuste de 15 puntos, una formidable reducción del tamaño del Estado, la decisión política de no emitir más, y esto tuvo una consecuencia inmediata en dos aspectos que son altamente positivos y que dan previsibilidad y certeza. Lo primero es eliminar el déficit. Tener superávit desde el primer mes fue clave. Y la segunda cuestión que va atada a esta es una drástica disminución de la inflación que prácticamente ha desaparecido como el principal problema de los argentinos después de años de que los argentinos venían teniendo en la cabeza la inflación y fundamentalmente la pérdida del poder adquisitivo, donde yo siempre digo, los argentinos iban corriendo al supermercado y en el último tiempo corrían entre las góndolas, porque la remarcación de precios hacía que básicamente se les evaporara el poder adquisitivo de sus salarios. Hoy venimos de más de 6 meses de recuperación del poder adquisitivo, le viene ganando a la inflación del salario y de los saberes jubilatorios, donde se han incrementado exponencialmente en dólares. No solamente bajaste la inflación, hoy tenés 7 millones de pobres menos. Es verdad, falta muchísimo y hay que agradecer y fundamentalmente el esfuerzo de los argentinos, que entendieron que si hacíamos las mismas cosas, íbamos, como siempre dice el presidente, íbamos a obtener los mismos resultados. Y teníamos que cambiar esta inercia decadente que tenía la República Argentina, infectada de populismo, de soluciones mágicas, demagógicas, y había que hacer lo que hizo el presidente con mucha decisión, con mucho coraje, con mucha valentía, porque hay que bancarse, por ejemplo, los vetos. La receta del político populista, oportunista, que va mirando las encuestas a la hora de tomar decisiones, probablemente hubiese aconsejado no vetar la reforma previsional. Pero claramente rompían la caja y claramente nos volvían a posicionar en ese espiral de imprevisibilidad, de falta de seguridad jurídica, de falta de certeza, de falta de rumbo económico, y creo que el presidente, con su liderazgo, con su convicción, que yo se lo decía ayer, yo me siento honrado y privilegiado de pertenecer a un gobierno y fundamentalmente de acompañar a un presidente que tiene tantas convicciones, que además de tener convicciones muy firmes para sostener su programa, pero no solamente su programa económico, su programa social, su programa político, su programa de defensa, además empodera a sus ministros, y nos da la posibilidad de que nosotros
tomemos decisiones y nos respalda, y eso es clave, ¿no? Y de cara al 2025, ayer en la reunión de gabinete, ¿se les dio algún mandato a los ministros? ¿Se les dijo el criterio para el año que viene va a ser tal cosa? Porque es cierto esto que vos hablás de... Dientes apretados, digo, seguir trabajando, seguir concentrados. Hay una metáfora futbolística que se dijo ayer. Estamos en el minuto 22 y medio, ¿no? Estamos jugando un partido y tenemos que estar concentrados. Hay que ganar este partido, hay que terminar este partido, y me parece que es importante saber que se hizo muchísimo, que los argentinos hicieron un gran esfuerzo, pero ven que hay un propósito. Por primera vez ven que el esfuerzo vale la pena, y esto se nota porque pasamos de un marzo donde la oposición comía pochoclos, pero la sociedad argentina estaba expectante, a una sociedad argentina que hoy se ilusiona y se esperanza, pero se ilusiona y se esperanza por datos concretos, porque ve que la Argentina empieza a crecer, que resuelve los problemas estructurales. No es casual que haya cerrado el crecimiento del PBI en un 3,9 en el tercer trimestre. Esto habla de un programa económico que está funcionando y una Argentina que está funcionando y que se está poniendo de pie, y una economía que se levanta, ¿no? y que promete para el 2025 mucho más de lo que pasó en este 2024. Importantísimo esto que decís. La verdad que es muy interesante. Yo te lo digo como un joven que vive acá en la Argentina y ve esto que está pasando y le da un poco de esperanza, ¿no? Y sobre todo también este concepto que yo lo repito muchas veces, que es que se habla de la Argentina potencia. Eso es, para la gente joven es fascinante. Toma el indicador que es fascinante lo de la Argentina. Lo de la Argentina potencia, claro, es... Pero es que es realidad, digo, no estamos... Acá no hay relato como muchas veces, o no hay ocultamiento de la pobreza para no estigmatizar. Nosotros dijimos, mirá, tenemos esta pobreza, mirá lo que la bajamos, ya hay 7 millones de pobres menos, pero toma el dato que quieras, desde los pasivos del Banco Central, el riesgo país, la brecha cambiaria, el dólar, digo, los salarios. Está claro que el plan de ajuste que implementó el gobierno, la disciplina fiscal, la no emisión monetaria, la rigurosidad, dieron sus resultados y hoy los estamos empezando a vivir. Obviamente, falta mucho todavía, y por eso hay que estar concentrados y hay que seguir con la misma firmeza, acompañando al presidente. Pero sin lugar a dudas, veníamos del noveno círculo del infierno de Dante. Claro, sí. Es verdad. Entonces es verdad eso. La verdad que falta mucho, pero estamos muy conformes con lo hecho, ¿no? Luis, yo no sé si saliste ya en algún lado a hablar del decreto 1112/24. Creo que es la primera vez. Creo que es la primera vez, ¿no? Así que hay un montón de cosas para analizar. Este decreto para introducir es el nuevo decreto que reglamenta la ley de defensa acá en nuestro país. Un decreto que previamente, o sea, el que estaba vigente hasta antes de que salga este decreto nuevo, era uno que había dictado Nilda Garré. El 727. Con Néstor Kirchner, el 727. 2006. Que era para nuestras Fuerzas Armadas era extremadamente restrictivo, la limitaba en un montón de cuestiones, en un montón de trabajos, de tareas. Y ahora, no solamente en el decreto, sino que en los considerando, ¿no? En el espíritu también de este nuevo decreto, se tratan distintos temas. Sí. Entonces, te voy a ir llevando por algunos, si te parece bien. Y uno de estos te diría que el principal cambio está en el artículo 1, donde a partir de ahora las Fuerzas Armadas no solamente se preparan para amenazas externas estatales, sino que se preparan para amenazas externas de otras naturalezas o de otros orígenes, como por ejemplo el terrorismo. ¿Qué es lo que ves vos a la hora de llevar a la nueva reglamentación de la ley de defensa por este lado? Mira, lo primero que hay que decir es que es absolutamente, y fue absolutamente necesario reformar y cambiar la reglamentación de la ley de defensa. ¿Por qué? Porque había mucho sesgo ideológico. El kirchnerismo, cuando gobernó, persiguió, destrató a las fuerzas, las demonizó, y a la hora de establecer el marco institucional buscó restringirlas a su mínima expresión, contrariando incluso la propia ley de defensa. Vos pensás que la ley de defensa se sanciona en el año 1988 y no establece limitaciones respecto al sujeto externo
que comete la agresión o la amenaza a la República Argentina. Fue el kirchnerismo que deliberadamente y arbitrariamente en el año 2006 dijo no, vamos a violar, porque en definitiva reglamentó excediendo los límites el espíritu de la ley, que claramente es violatorio y es inconstitucional, y restringió y delimitó que la amenaza debía ser estatal. Cuando todos sabemos que en el mundo, además de las amenazas y las agresiones estatales, hoy los estados pueden sufrir amenazas de agentes no estatales, como grupos militares, como organizaciones terroristas. De hecho, la Argentina ya la sufrió. La Argentina fue víctima en el año 1992 en la Embajada de Israel y en el 1994 en la AMIA, sufrió en carne propia la agresión de una organización terrorista como Hezbollah. Y el Estado terrorista de Irán, porque ya lo dijo la justicia. Entonces, claramente había que adecuar el marco normativo y volverlo a su cauce, volver a respetar el espíritu de la ley. Y además, donde las Fuerzas Armadas en distintos países del mundo, y particularmente después de la voladura de las Torres Gemelas, se involucraron ante agresiones o amenazas terroristas, complementando, articulando con las fuerzas de seguridad, pero siempre tuvieron algún grado de involucramiento. Y es absolutamente necesario que lo hagan. Entonces, lo que estamos es adecuando el decreto a la ley de defensa, pero también a la realidad que vive la Argentina y que vive el mundo, y donde no solamente es la cuestión de la amenaza o la agresión externa no estatal. Por ejemplo, es la posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas puedan ir a zonas de seguridad de frontera. Algo que, vos fijate, todos los países limítrofes con Argentina desplazan a sus Fuerzas Armadas en zonas de seguridad de frontera. Lo hace Chile con Boric en el sur y en el norte. Lo hace Bolivia con Arce, lo hace Paraguay con Peña, lo hace Brasil con Lula, que también desplaza a sus Fuerzas Armadas, lo hace Uruguay con una ley, la calle Pou. Independientemente de las ideologías de los partidos que gobiernan, todos reconocen que las Fuerzas Armadas tienen que estar en zona de seguridad de frontera, porque claramente hace a la integridad territorial y a la soberanía, que son los intereses vitales que protegen las Fuerzas Armadas. Aquí en la Argentina, en algún momento se hizo, pero se discontinuó. Okay. Y además donde no estaban claras las reglas a las cuales se desplazaban a las Fuerzas Armadas en zona de seguridad de frontera. Y nosotros dijimos, las tenemos que desplazar. Lógicamente, no en pasos fronterizos legalmente habilitados. Porque eso está textualmente puesto que esto no está contemplado para zonas urbanas y pasos legales y pasos fronterizos legales. Pero tenemos la obligación de custodiar nuestra frontera. Pero el resto no tiene que pasar nadie. Exactamente, nadie tiene que pasar. Es decir, los que ingresan a nuestro país tienen que ingresar por pasos fronterizos habilitados. No podemos permitir incursiones ilegales en nuestro país. Y allí es donde hay que hacer un articulado trabajo entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, y por eso nosotros decimos hay que hacer un plan anual de fronteras, en donde coordinemos esfuerzos entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas para garantizar que no sean penetrables. Esas fronteras que durante muchísimo tiempo fueron calificadas como un colador, bueno, hoy no lo son más. ¿Cómo es el tema de esto, de que además en esta parte del decreto se habla de no solamente la presencia, sino que se habla de vigilancia y control? Por supuesto, porque es clave. Es fundamental. ¿Cómo se diagrama eso de las reglas de empeñamiento? Bueno. ¿Cómo el soldado va a saber hasta qué punto tiene que hacer algo y hasta qué punto tiene que hacer otra cosa? Nosotros tomamos en cuenta todos los antecedentes, integración norte, escudo norte. Para nosotros es clave que exista vigilancia y control. Lógicamente, también es importante que cumplan tareas comunitarias, que actúen en emergencias, que adiestren, pero fundamentalmente tienen que hacer tareas de control y vigilancia. Y estas tareas de control y vigilancia, básicamente lo que buscan es la protección de nuestras fronteras y fundamentalmente de nuestra integridad territorial. Entonces, lo que va a haber es una mesa interministerial, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, donde vamos a definir en qué áreas va a actuar la Gendarmería en conjunto, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, y en qué áreas, por ejemplo, se van a desplazar y desplegar las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, donde no esté la Gendarmería. Pero vos fíjate, tiene que ver con la custodia y la defensa de nuestra soberanía, y tiene que ver también con la defensa de nuestro espacio aéreo.
desde el 10 de diciembre hubo un cambio en la política y este cambio en la política de defensa está dando sus resultados. No es casual que se haya dado el primer operativo aire-tierra más importante de interceptación de una aeronave en aire y posteriormente de incautación y decomiso de cocaína en tierra con más de 475 kilos de cocaína. Esto habla del necesario trabajo articulado que tiene que haber para garantizar la seguridad y la paz de los argentinos. Esto está bueno, esto que contás. Ya me voy a meter en el tema del espacio aéreo porque es muy, muy interesante. También el estado de situación actual y el cambio con los F-16, qué es lo que te habilita, qué es lo que no. Ya no nos vamos a meter en eso. Te quiero preguntar respecto a la presencia del ejército en la frontera. Tema, por ejemplo, reglas de empeñamiento. Todo eso es un trabajo que yo imagino que ya debe estar trabajado. Por supuesto. ¿Y cómo se trabaja eso desde vos como ministro de Defensa? ¿Cómo lo trabajás? ¿Te sentás con el jefe del ejército, te sentás con personas del ejército y trabajan puntualmente? Bueno, esto va a ser el protocolo de esta manera. Ellos te lo presentan a vos y vos lo aprobás. ¿Cómo se trabaja? Por supuesto que tienen que haber reglas de empeñamiento. Por supuesto que tiene que haber, en función de las directivas que da el decreto. Porque es importante para el 1112 para que la tropa sienta la seguridad jurídica. A ver, pero fundamentalmente la seguridad jurídica, las reglas de empeñamiento tienen que respetar el plexo normativo de la República Argentina. Tienen que respetar la Constitución Nacional, el Código Penal, los códigos procesales, en este caso el Código Procesal Penal Federal, la Ley de Defensa, el decreto reglamentario. En función de ese plexo normativo que tiene jerarquía, esas reglas de empeñamiento tienen que estar contestes. Y, por ejemplo, la posibilidad de aprehensión en flagrancia. Hay que decirlo, y esto es necesario ponerlo sobre la mesa. Hoy un civil en la República Argentina puede hacer aprehensión en flagrancia. Cuando uno detecta que una persona está cometiendo delito, en el momento de la comisión del delito no es necesario que sea un agente policial el que produzca la detención. Los propios códigos procesales disponen en todas las provincias invariablemente que lo puede hacer personal civil. ¿Cómo no lo van a poder hacer las Fuerzas Armadas? Y eso no es una prerrogativa exorbitante o extraordinaria, es conteste. Por eso digo, a la hora de formular esa norma de empeñamiento, uno tiene que tener en cuenta todo el marco normativo. Por ejemplo, la autodefensa ante una agresión está garantizada y por lo tanto tiene que estar establecida en esa regla de empeñamiento que surge de una derivación racional y lógica del plexo normativo y consecuentemente es una orden que básicamente lo que hace es normativizar el comportamiento de las fuerzas en frontera. Ok, entonces las fuerzas van a poder, si encuentran a alguien, por ejemplo, transitando con, por ejemplo, droga o cruzando con una camioneta por donde no pueden, por algún paso ilegal o lo que sea. Si encuentran una persona en flagrancia, la van a poder detener. Claro, se lo puede, por supuesto. A través de vigilancia, si detectan alguna... Por supuesto, y además no solamente es el control, hoy los... Y todo eso también se tiene que entrenar, o sea, la tropa se va a tener que entrenar para eso. Pero hoy no solamente el trabajo en fronteras es un trabajo que involucra el recurso humano, sino que hoy la tecnología te permite que vos, por ejemplo, sobrevueles las fronteras con drones y esto aumente tu capacidad de monitoreo permanente, ¿Tenés previsto drones de vigilancia para eso? Sí, totalmente. Estuve en Israel hace unos días y allí me presentaron sistemas de control y monitoreo de fronteras que son altamente eficientes porque no solamente involucran AUV no tripulados, sino que además inteligencia artificial con cámaras infrarrojas, con detección de personas, en donde uno puede efectivamente hacer un control muy eficiente y muy efectivo y además que esto es lo importante, salvaguardando vidas humanas, porque esos drones que sobrevuelan lo que hacen es no exponer al personal y garantizar efectivamente que sean detectadas en tiempo real y a partir de allí que existan intervenciones. Que intervengan, claro. Exactamente. Se les puede hacer seguimiento, a partir de estos... Análogamente es como la función que tiene el P-3 Orion en el mar contra el buque. O sea, primero te ve el avión y después el buque que está en las inmediaciones va e interviene. Hoy la tecnología te permite que en el bosque sean detectadas personas, que a simple vista no se ven, a 500 metros de altura.
o a 600 metros de altura. Y no solamente que lo detectes, sino que además ¿Y eso con Israel le hagas tracking está avanzando? y puedas hacerle seguimiento. Digo, y esto lo tenemos que tener en la República Argentina, porque nosotros tenemos una frontera muy extensa y las posibilidades de la protección, del control y de la vigilancia no solamente depende del involucramiento del recurso humano, no solamente depende del desplazamiento de efectivos de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, sino también depende que vos incorpores tecnología que te permita tener un control y vigilancia en tiempo real de toda nuestra frontera. ¿Y eso para 2025 se va a avanzar en, sí, claro, intentar para nosotros, adquirir o incorporar estos para nosotros sistemas? Es clave incorporar drones en todo lo que hace a nuestro sistema de control y vigilancia, no solamente en fronteras, sino también en nuestra zona económica exclusiva. Para nosotros eso supone un cambio de 180 grados en nuestra tarea de controlar y vigilar eventualmente nuestra frontera o eventualmente nuestra zona económica exclusiva. Nos permite una cobertura 24/7 sin exponer a nuestro personal y a un muy bajo costo y con un altísimo grado de eficiencia por esta combinación entre el monitoreo aéreo, la inteligencia artificial y las posibilidades de detección que hoy nos da la tecnología. Saliendo un poco de la parte tecnológica, que me parece súper importante, aparte de todo lo que tiene la integración de drones, ¿no? Pero vos estabas mencionando la cuestión de la capacitación y me parece que ahí hay una clave que es cómo vos capacitas al personal, pero también cómo haces uso de un know-how preexistente dentro de las Fuerzas Armadas. Totalmente. Porque estamos hablando de mucho personal en las Fuerzas Armadas que viene de años y décadas desplegándose en el exterior en misiones de paz, cumpliendo funciones que terminan siendo similares a lo que podrían hacer en zona de frontera, ¿no? Es más, acá en Neure hicimos un documental de Caecopaz y los que dan instrucción a las Fuerzas Armadas en, por ejemplo, registrar un auto para encontrar cosas, es la PFA. Bueno, el personal de la Fuerza de Seguridad. O sea, el adiestramiento ya se da casi. A ver, hay que verlo como un sistema. No son solamente los drones, es la vigilancia satelital y ahí queremos avanzar porque Argentina no tiene satélites de defensa, pero nosotros queremos contar con, por ejemplo, países que tenemos estrecha relación, como Israel, que tiene sistemas satelitales vinculados a la defensa y nos parece que nos puede proporcionar, por ejemplo, información relevante para la República Argentina. ¿Se trabaja en ese sentido? Por ejemplo, un convenio de satélite militar. Por supuesto. Compartir información. Fue uno de los temas que hablamos en la agenda con el ministro de Defensa de Israel, que ellos nos posibiliten acceder a la información relevante que captan sus satélites defensivos. Hay satélites de observación, hay satélites de comunicación. Esa información que tiene importancia o relevancia para la República Argentina nos parece que sería muy importante, teniendo en cuenta el costo que tiene hoy un satélite de defensa, que nosotros podamos acceder. En algún mediano plazo, largo plazo, ir a un satélite argentino. Sí, por supuesto. Claro, exactamente. Hacerlo con algún país amigo. Pero digo, son sistemas, son satélites, son drones, son las vías terrestres, son los recursos humanos de las fuerzas, que vos muy bien lo decías. Cuando se entrenan en el Caecopaz nuestras Fuerzas Armadas, cuando uno ve la instrucción que reciben, claramente esa instrucción es perfectamente compatible con la realización de tareas de control y vigilancia en frontera. De hecho, en Chipre, nuestros cascos azules están en lo que se llama la zona de amortiguación, entre los turcochipriotas y los grecochipriotas, para que justamente no existan conflictos y tensión en esa zona verde o zona de amortiguación. Con lo cual, están perfectamente preparados y tenemos que posibilitar que ese recurso, que es altamente profesional, porque tenemos Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas y capacitadas, ponerlo al servicio de la defensa y al servicio del control y vigilancia de nuestras fronteras. Es capitalizar recursos y conocimiento existente. Por supuesto. A ver, el kirchnerismo, ¿qué buscaba? Buscaba limitar al máximo las capacidades de las fuerzas, tenerlas adiestrando en los cuarteles, para una hipótesis que no se va a verificar en el corto y en el mediano plazo. O la no hipótesis directamente. O la no hipótesis. Sí. Y en definitiva lo que buscaban era que la sociedad se empezara a cuestionar el porqué de la existencia misma de las Fuerzas Armadas. Claro. Y hoy está claramente justificada la necesidad de contar con Fuerzas Armadas para custodiar el espacio aéreo, para actuar en desastres, para ir a la zona económica exclusiva, para actuar ante amenazas terroristas, para controlar la frontera. Fíjate,
para participar de misiones de paz y ser un factor de estabilización regional y mundial. Importantísimo esto, Luis. Te quiero preguntar de otro tema que tiene que ver con otro decreto que salió el día antes al decreto reglamentario, que es el de los objetivos de valor estratégico. Que ahora el presidente tiene la posibilidad, con ya por lo menos en el decreto, se caracteriza o se define que es un objetivo de valor estratégico. Eso era muy importante, que era algo que faltaba. Y con esta definición, el presidente, asesorado por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa o la Jefatura de Gabinetes, puede declarar o puede rotular a un objetivo de valor estratégico. Y eso habilita a que las Fuerzas Armadas también le puedan dar seguridad a esos objetivos. Así es. ¿Qué está trabajándose en ese sentido? ¿Qué infraestructura se está trabajando para lo ser primero declarada es que nosotros, el decreto nos habilita tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio de Seguridad a proponer objetivos de valor estratégico. Ya hay objetivos de valor estratégico establecidos. Nosotros queremos ver si vamos a hacer propuestas efectivamente de otros objetivos que consideramos estratégicos. ¿Cuáles son hoy, por ejemplo, los objetivos de valor estratégico? Y, por ejemplo, Vaca Muerta es un gran objetivo de valor estratégico. Pero ya está definido de esa manera. Para la República Argentina, sí, ya está definido. Nuestras instituciones son objetivos de valor estratégico. Nuestras centrales nucleares, por ejemplo, son objetivos de valor estratégico, sin lugar a dudas que hacen a las infraestructuras críticas de la República. Cuando vos decís, ¿cuáles son las infraestructuras críticas de las cuales depende el funcionamiento? Digo, usinas eléctricas. Es literal lo que dice la definición. O sea, tu infraestructura, o bien que en caso de ser dañado, parcial o totalmente, afecta al bienestar de los Exactamente. Entonces, o sea, es lo que dice el decreto. Exactamente. Entonces nosotros a partir de esa definición que conceptualiza, que describe, que aporta claridad al objetivo de valor estratégico, y por eso era necesario conceptualizarlo, lo primero que vamos a hacer es propuestas al Ejecutivo respecto de cuáles nosotros consideramos, desde el punto de vista de la defensa, seguridad era lo propio, consideramos que deben ser declarados por el presidente objetivos de valor estratégico. ¿Cómo y cuáles? A partir de allí, estamos haciendo un relevamiento ya. Sí, ya. ¿Tenés alguna propuesta que le vas a hacer al presidente? Ya lo vamos a hacer. En el próximo programa te doy la. Okay. Lógicamente es un proceso que tiene que ser coordinado, articulado con jefatura de gabinete también, y tiene que estar suficientemente motivado, que esto es clave, no es simplemente enunciarlo, sino que tiene que estar fundamentado y motivado. Pero lo trascendental es que las fuerzas también van a poder colaborar en proporcionar seguridad a esos objetivos de valor estratégico. Lógicamente es una capacidad que, fíjate que estaba establecida y descripta en la DPDN del 2021. Hablaba de objetivos de valor estratégico. Ya el kirchnerismo hablaba, más allá de que no lo cumplían, ya hablaba de la necesidad de controlar y custodiar los objetivos. No estaba normativizado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sí, efectivamente, teniendo en cuenta que se menciona expresamente, que lo menciona no solamente el decreto, sino que también lo va a mencionar la próxima DPN que va a salir. ¿Cuándo sale? Y nosotros esperamos tenerla terminada en no más de 2 meses. No más de 2 meses. Exactamente, ya la tenemos en Pero el decreto habla de la DPN que va a salir. Por supuesto, yo espero que a fines de febrero. Lógicamente, cuando uno habla de una directiva de política de defensa nacional, no participa exclusiva y excluyentemente defensa. Claramente participan otros ministerios que aportan su visión, su mirada. Porque la defensa es más integral que una exactamente, su punto de vista, que nos parece importante, ya ha venido siendo trabajada al compás del nuevo decreto del 1112, con lo cual todo lo que tiene que ver con el trabajo interno del Ministerio de Defensa está cumplido. Ahora, básicamente, es necesario que el resto de los actores intervinientes aporten su mirada, y en función de eso yo calculo que en un plazo máximo de 60 días vamos a contar con una nueva DPDN que se adecue al decreto, claramente. Claro. Porque incluso cuando vos ves la DPDN que la República Argentina tenía vigente, no tenía en cuenta, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania. Está claro. De hecho, fíjate, no solamente eso, sino que además de eso, 4 meses antes de la invasión de Rusia y Ucrania,
hay algo que no se tiene en cuenta. El Ministerio de Defensa de la Argentina celebró un convenio de colaboración en materia de defensa con Rusia. Digo. Claro. Mirá vos. Un mes antes el presidente le decía a Rusia que Argentina era la puerta de entrada a América No, Latina. Totalmente. Eso, Pero, la política exterior en ese sentido de Argentina cambió. claro, pero hubo un giro de 180 grados. Digo, nosotros estamos hoy por hoy postulándonos para ser socios globales de la OTAN, integrando el grupo Ramstein, digo, que es el grupo de contacto y apoyo a Ucrania, apoyando la causa de Israel. Digo, La Fuerza Marítima Combinada. Ingresando a la Fuerza Marítima Combinada en el Mar Rojo para garantizar la seguridad marítima. Digo, en lo que tiene que ver con la política internacional en materia de defensa, Argentina ha tomado posición y claramente abraza la causa de Israel, apoya a Ucrania, digo, y están con los países que apoyan la causa de la libertad, digo, y defienden los valores de la libertad y la democracia. Está bueno. Se abrazaban. A Claro, ver, pensemos, sí. no solamente, digo, porque digamos todo. No era solamente que le ofrecían a Rusia ser la puerta de entrada a América Latina, sino que además se abrazaban a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, digo, a cuanto régimen a Irán, autocrático, encubriendo, claro, encubriendo lo que hicieron en el acto terrorista. Un memorándum para encubrir a los que hicieron el acto terrorista acá. Exactamente. No, eso no queda en duda. Es incomprensible, que ya fue declarado absolutamente inconstitucional, y bien declarado está. Pero claramente Argentina se alinea y afianza sus relaciones internacionales con aquellos países que abrazan las ideas de la libertad y los valores democráticos. Luis, te quiero preguntar respecto a un tema que también se comenta, se habla desde hace ya mucho tiempo, desde antes de que te asuma este gobierno, que tiene que ver con la equiparación salarial de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad, que es un tema que yo entiendo que este año se estuvo avanzando, se estuvo acortando esa brecha en algún término, siempre acompañando esto que es el déficit cero, de mantener la balanza en cero. Te quiero preguntar a vos, ¿qué plan tenés, qué tenés en mente respecto a esto de equiparar al salario de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad y en qué plazos? Lo primero que hay que decir es de dónde veníamos. El gobierno anterior, digo, haciendo demagogia y tras la búsqueda de votos, fíjate lo contradictorio. Por un lado, ya casi yéndose, por lo menos faltando 8 meses para irse, anuncia una equiparación salarial que lógicamente la cubría con emisión monetaria. Digo, que por un lado les aumentaba el sueldo, pero por el otro lado repercutía invariablemente en la inflación. Se cumplieron, al irse, se cumplieron 2 cuotas de esa equiparación, y posteriormente no había previsión presupuestaria, no habían recursos. Digo, lo hicieron dándole a la maquinita. Básicamente sin lo que hicieron de es a la gran kirchnerista, a la carta, fueron al Banco Central, fueron a la Casa de la Moneda y le dijeron: imprímanme billetes para dar cumplimiento. Pero no era sostenible financieramente. Nosotros cuando llegamos dijimos, primero no hay previsibilidad, ni hay una partida presupuestaria que esté destinada a esto, ni siquiera había un plan de pago, digo, que definiera el cronograma de incrementos, porque lo hicieron básicamente por una cuestión netamente electoral. Hablamos con el Ministerio de Economía, con Toto Caputo, con Guberman. Obviamente había una premisa fundamental: mantener el equilibrio fiscal y no romper la caja. Eso siempre lo ha dicho el presidente. No solamente se lo dice al Congreso, nos lo dice a nosotros mismos a la hora de administrar los recursos. Hicimos 2 cosas. En función de la recaudación, nos sentamos en el mes de agosto y generamos primero un incremento del 5% por encima de los incrementos a la administración pública. Que ese incremento del 5% es en relación al sueldo inmediato anterior, cuando el convenio que se firmó en su momento hablaba que el incremento debía ser a marzo del 2023, con lo cual ese 5 al mes inmediato anterior es un 20 a marzo del 2023. Okay. No sé si se entiende. ¿Querés explicarlo? Si querés explicarlo, reformulalo. Básicamente, nosotros incrementamos un 5% en septiembre, pero teniendo en cuenta la remuneración de agosto. Ok. Si nosotros cumplíamos el convenio,
la actualización se debía hacer a 1 año y medio atrás. O sea, en una situación cómoda vos te hubiese convenido decir, no, nosotros estamos cumpliendo el convenio de Tayana. Exactamente, porque el sueldo 1 año y medio a marzo del 2023 era infinitamente menor, porque no tenía un montón de aumentos. Y la otra cuestión, que para nosotros es clave, es que por lo general en el año se daban 2 o 3 aumentos, y se dan eventualmente 2 o 3 aumentos en la administración pública. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tenían un rezago de 1 mes. Esto es, cuando se pactaba algún aumento, eventualmente a la administración pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad cobraban con 1 mes de atraso. El presidente de la Nación dijo no. Ni las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas de Seguridad pueden cobrar con 1 mes de atraso, tienen que cobrar en el mismo momento que cobra toda la administración pública. Esto tiene un impacto importantísimo, porque si vos contabilizás 2 o 3 aumentos, estás claro que te perdiste 2 o 3 meses en el año de aumentos salariales, y se produce un deterioro de tu poder adquisitivo. Y la otra cuestión, y que esto es importantísimo decirlo, a la par de anunciar ese proceso de jerarquización, el gobierno anterior, claramente populista, firma el convenio, pero por otro lado, a partir del mes de agosto deja de aprovisionar a los regimientos y dejan de comer los soldados en los cuarteles. Entonces, prácticamente eso tiene una consecuencia en el adiestramiento, en la moral, y además, por ejemplo, las guardias las tenían que partir, porque claramente no había racionamiento para las fuerzas, para la tropa. Estuvieron sin comer los últimos 3 meses. O se llevaban un tupper. Hoy están comiendo 20.000 soldados todos los días en la República Argentina, y eso tiene que ver con una decisión política, digo, que impacta directamente en el adiestramiento, en las guardias, en la moral, digo, y también en el bolsillo. Y de acá a futuro, este tema de los aumentos, quizá por encima de la administración pública, ¿van a continuar, se van a sostener en la medida de que la plata dé? ¿Cómo lo...? Nosotros esto lo vamos a hablar con Toto Caputo, y todo va a depender de la marcha de la economía, todo va a depender de obviamente estamos... La Argentina se está recuperando, pero claramente va a ser una decisión que la va a tomar el presidente de la Nación. Pero tu voluntad es ir hacia ese lado, hacia ese lado de que por supuesto, claro que sí. Se mejore esa Durante este año ya claramente no, en el año que viene, en las medidas... A este año le quedan 2 días. Por supuesto. 3 días. Pero en el 2025, en la medida que se puede, el presidente ya lo ha dicho, vamos a seguir con un plan de ajuste. Digo, está claro, no va a haber demagogia electoral el año que viene por ser un año electoral, por ser una elección de medio término de la que se juega. Vamos a seguir rompiendo cajas, rompiendo privilegios, achicando al Estado. Para dimensionar, ¿no? También, porque esto es algo que hasta el año pasado, yo este año tengo que hacer todavía los números cuando cierre el año, pero hasta el año pasado, salarios, retiros y pensiones era el 91% del presupuesto de defensa. O sea, claro, cada poquito que aumentase en salarios o retiro o pensiones, o sea, implica una enorme diferencia en todo el presupuesto de defensa, porque buena parte del presupuesto de defensa va a esa finalidad. Exactamente. Que son, ¿qué es eso? Lo que sí cambió este año es que no solamente se pagan sueldos al personal de la Fuerza Armada, sino que se está reequipando en cuanto a lo material a la Fuerza. A ver, por eso te quiero llevar por ese lado. Efectivamente se está reequipando, pero además no es menor, por ejemplo, que se hayan tratado los ascensos. Digo, no es menor que vos fíjate que tenías ascensos postergados desde el año 2021, 9 ascensos del 2021, 140 del 2022, 130 del 2023. Que eso también es salarial para muchas personas. Pero o sea, no es solamente el reconocimiento, sino es el reconocimiento a la carrera, a la profesionalización, sino también impacta en el salario. Digo, y se trataron 327 ascensos por parte del Senado, y además, por ejemplo, este año ya mandamos los ascensos al Senado para que sean tratados, ¿no? Y eso es importantísimo. Los tengo acá, ingresaron hoy. Los ascensos. ¿Al Senado? Sí, claro. Ingresaron 65 de la Armada, 49 del Ejército y 39 de la Fuerza Aérea, que los va a tener que tratar el Senado, que espero que lo traten, digo, porque es absolutamente... La Comisión de Acuerdo del Senado lo tiene que tratar. Primero la Comisión de Acuerdo y después el Pleno. Digo, y esto es importante, digo, que salgan los decretos de ascensos de los jefes por parte del Poder Ejecutivo y que el Senado trate aquellos que requieren acuerdo, nos parece que es fundamental, digo, y hace esta jerarquización
jerarquización, más allá del equipamiento. Y lo que estamos haciendo, bueno, obviamente en equipamiento es inédito, ¿no? Bueno, yo hace un par de semanas en Carajo, en la misa, cuando lo entrevisté a Milei, cuando le pregunté respecto a la política de defensa, lo primero que respondió, claro, lo primero que a él se le vino a la cabeza es reequipamiento. Estamos reequipando las fuerzas. Sí, claro. O sea, y eso es importante, digo, más allá de la cuestión luego de la respuesta, me parece increíble que lo primero que a él le viene a la cabeza cuando le hablan de las Fuerzas Armadas es reequipamiento militar. Entonces, eso yo creo que es una señal muy importante y por eso te quiero preguntar respecto a, en primer lugar, lo de este año, que es con los F-16 y demás, fue un avance y un salto gigante y nos vamos a meter puntualmente en ese tema. Y también te quiero preguntar respecto al FONDEF del 2025, porque hubo también mucho mito respecto a se eliminó el FONDEF, desapareció el FONDEF. Entonces, por eso te quiero preguntar a vos y que quiero que lo primero comentes, que hay que decir es que... ¿cómo viene eso de cara al año que viene? Lo primero que hay que decir es, primero, a los kirchos que muchas veces critican la compra de los F-16, ¿qué hicieron ellos? Digo, los Mirage se desprogramaron en el 2015. Ellos estuvieron recorriendo el mundo, acumulando millas, analizando distintos sistemas, el JF-17 chino-pakistaní, cuánto avión supersónico había, y no compraron nada. Y ellos fueron los ideólogos del FONDEF. Hace un ratito estábamos hablando de la colección de maquetas. Claro, sí, la colección de maquetas. Exactamente. A ver, yo en mi oficina tengo una maqueta del IA-100 Malvinas. Es un avión que se pagó al 100%, que ya debería tener la Fuerza Aérea al menos 10 y un prototipo, y solamente tenemos una maqueta. Esa colección de maquetas era a lo que se dedicaba el kirchnerismo a la hora de equipar a las Fuerzas Armadas. Digo, no hubo un equipamiento. Que me digan qué sistema de armas se adquirió durante los gobiernos kirchneristas, y uno da cuenta de que prácticamente fue nulo. ¿Por qué? Porque había una decisión política, pero además había mucha ineficiencia en el manejo de las empresas de la defensa, que eran cajas, en donde se bancaban los déficits. Digo, los presupuestos del equipamiento de la defensa iban a bancar como mínimo los déficits de las empresas de la defensa que estaban superpobladas, que eran ineficientes, que no producían absolutamente nada. Digo, y hoy están produciendo, y hoy las estamos equilibrando y las estamos saneando. Entonces, recursos hubieron, lo que no hubo voluntad política de equipar a las fuerzas. Y nosotros en el primer momento dijimos, bueno, vamos a cumplir con las deudas y los atrasos y los reclamos que vienen trayendo las fuerzas. Y uno de esos, pero además que son absolutamente necesarios para garantizar la soberanía. Estos sistemas de armas, cuando uno compra un sistema de armas, está comprando disuasión y está comprando paz. Y esto es importante. En un mundo que se pelea por los recursos humanos, digo, que la Argentina esté equipada militarmente, y no tengo que decírtelo a vos, pero es importante siempre repetirlo, claramente garantiza la paz de los millones de argentinos. Y avanzar en la compra de los F-16 y concretarla fundamentalmente, cuando vos pensás que la compra de aviones estaba prevista incluso en los presupuestos 2022, 2023. No, sí, totalmente. Digo, y de cara al año que viene, de cara al 2025, ¿qué está previsto respecto a FONDEF y qué está previsto respecto a adquisiciones puntuales? Bueno, lo primero es, adquirimos los F-16, adquirimos los P-3, adquirimos Embraer, completamos el primer escuadrón de TAM. Digo, que no es menor. Eso para 2024 es para verdaderamente. No es menor. 13 años, proyecto TAM, 2 TAM. Y ya tenemos el primer escuadrón en un año. Digo, y este es uno de los hitos de nuestra gestión. Nosotros, obviamente, para el año 2025 tenemos mucho compromiso presupuestario arrastrado. No solamente del 2024, del 2023, 2022, digo. Hay mucho contrato preexistente que involucra recursos presupuestarios y son contratos que tenemos que cumplir. Pero sin lugar a dudas, a ver, en lo que tiene que ver con materia de nuevas adquisiciones, nos parece que incorporar, por ejemplo, sistemas de drones, clase 3, es clave para el control y vigilancia. Incorporar sistemas antidrones, digo, como novedades. Argentina tiene 3, pero avanzar en la incorporación de sistemas antidrones nos parece fundamental. Otra de las cuestiones que para mí es trascendente es equipar a las fuerzas
para actuación ante emergencias y desastres. Contar con eventualmente aviones hidrantes, brigadas contra incendio, helibaldes, Bambi Buckets, ¿no? Buques multipropósito, claro. para esa finalidad también. ¿Se está trabajando eso? A ver, había sonado que cuando viajaste a Perú, parte de lo que se podía llegar a trabajar en la Asociación Estratégica con Perú era... Tenemos esos una buques gran multipropósito. relación con Perú. La verdad que le estamos cultivando una gran relación con el ministro de Defensa de Perú y ganas de hacer cosas en conjunto con nuestras industrias de la defensa, de colaborar, de complementarnos. Estamos buscando áreas donde podamos trabajar en conjunto. Digo, ¿y esa podría ser pensemos que nuestros submarinistas hoy se entrenan en Perú, ¿no? No es menor, digo. Entonces, la verdad que tenemos la posibilidad de explorar, obviamente tenemos limitantes presupuestarias, pero la posibilidad de explorar, ellos son muy fuertes marítimamente, la posibilidad de explorar áreas de trabajo. La cuestión de la ciberdefensa también es un tema que no podemos dejar de soslayar. Digo, porque ¿Vos sabés que los cucas estuvieron diciendo que como se vendió el predio que está en Puerto Madero, desapareció la ciberdefensa? No existe más. No, al contrario. Vos imaginate que, a ver, a tal grado llegó la desidia que Argentina había alcanzado un nivel razonable de ciberdefensa y de protección allá por el año 2018, cuando fue el G20. 2019, perdón. 2018 el G20. Bueno, se dejaron de pagar las licencias, se dejó de actualizar el software, digo. Entonces... no pagamos más el Windows, sería activar Windows. Digo, y ahora estamos, gracias a Dios, trabajando fuertemente, recibiendo mucha colaboración, mucho asesoramiento, digo, para tener un sistema de ciberdefensa robusto y que claramente impida ciberataques que hoy están a la orden del día, digo. Te voy a preguntar respecto a... Tengo distintos temas para consultarte. Te quiero preguntar respecto a el tema de el equipamiento individual en el ejército argentino. Porque se estuvo avanzando en esto que es el reemplazo del FAL, que es un fusil que ya tiene sus décadas, ya ni siquiera los años, ya tiene sus décadas, podríamos decir. ¿Cuántas? Acá Sí, lo sabe mejor que nadie. Y 1950, ¿no? 1950. No, por eso. Los primeros ya llega un momento en el cual se necesitan reemplazar. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo estás trabajando el tema del reemplazo del FAL? Se están haciendo pruebas técnicas. Yo creo que, a ver... ¿Hay algo que vos ya tengas firmado para el reemplazo del FAL? ¿Alguna carta de intención? ¿algo? Todavía no hay nada firmado. Obviamente se están haciendo análisis de distintos tipos, y yo lo que he pedido es que el ejército defina qué FAL quiere eventualmente, cuál es el que mejor se adapta, y en función de eso claramente hay que reemplazar. ¿Y hay algo que ya se alguna alternativa que ya esté poniéndose más adelante que las otras? Sí, hay algunas que pueden estar corriendo con ventaja. ¿Cuál? Sí, a ver. Contanos cuál. Bueno, a ver, pero lo que pasa es que obviamente, siempre teniendo en cuenta de que son cosas que no están concretas. O sea, nosotros creemos, a ver... No te quiero comprometer tampoco, pero... No, por supuesto no, pero además me parece que es una compra trascendental porque hace al armamento de nuestros soldados, y es el reemplazo de nada más y nada menos que el FAL, que ya es viejo, es pesado, pero además hay que tener en cuenta algo. Fue pésima la modernización del FAL. Gracias. Fue pésima la Lo hemos hablado mil veces acá. Era un fusil, siguió siendo un fusil pesado. Se compró un kit que creo que salía $400, que más el costo de colocación prácticamente duplicaba ese valor. Se le cortó el caño, eso lo hizo perder precisión, y sigue siendo un fusil viejo. Entonces, la verdad es que tenemos que adquirir un fusil nuevo. Se han hecho pruebas con algunos fusiles israelíes, por ejemplo el Arad. Ahí el chat estaba mencionando. Sí, claro, el Arad. Ahora, no descartamos nada. Ok, no descartaron nada, perfecto. No, ¿Y el cambio del fusil también tiene que ver con algún kit que venga con pistola? ¿Eso lo pretendés que sea en un mismo paquete, fusil con pistola? Nosotros ¿Cómo? En cada compra, lo que estamos diciendo es, o las condiciones que estamos poniendo, además de contar con financiamiento, es que exista transferencia tecnológica y eventualmente
en una primera etapa ensamblado con posterior producción y fabricación en Argentina. Nos parece que eso hace que sea una compra win-win, que genere inversión, trabajo, y desarrollo local. Claro. La decisión, por ejemplo, estratégica que nosotros tomamos cuando llegamos es, en materia de drones, por ejemplo, cortar con todos los proyectos de investigación y desarrollo. Claro. Porque veníamos con proyectos de investigación y desarrollo del año 2005, pero no teníamos ningún dron de producción local que haya salido de esos proyectos de investigación y desarrollo. De hecho, todos con un nivel de avance de un 60-70%, pero con una tecnología de 15 años atrás. Una pregunta respecto a esto de la transferencia de tecnología. En la negociación que se esté llevando a cabo respecto a la incorporación o la adquisición de submarinos, ¿también incluye un intercambio tecnológico con la Argentina? A ver, porque ese punto, viste, como que ya no tenemos buena experiencia en ese sentido con los submarinos. Nosotros la condición, esto para que quede claro, la condición que ponemos, es absolutamente necesario recuperar la capacidad de submarino, esto hay que decirlo. Hoy no estamos en condiciones económicas de hacerlo, no estamos en condiciones. Entonces, ¿qué pedimos? Pedimos que, pensemos que para la fabricación de un submarino se reclaman y requieren por lo menos 6 años. Entonces nosotros pedimos que los pagos coincidan con la entrega o la finalización del proyecto. Esto es, sabemos que hoy no estamos en condiciones de hacer erogaciones, de hacer pagos. Entonces, a quien nos financie, y efectivamente, por ejemplo, Francia, donde hemos avanzado, claro, y eventualmente se firmó una carta de intención. Lo que le hemos dicho a Francia es, queremos que el pago del submarino, eventualmente, si se concreta el contrato, todavía no está firmado el contrato, coincida eventualmente con la entrega o la finalización del proyecto. Se tarda su tiempo, por eso es una apuesta del astillero también. Por supuesto, exactamente, es una apuesta. Y a partir Pero de el cliente te lleva 3 submarinos y te va a pagar. Por supuesto, y a partir de allí, lo que eventualmente, la discusión siguiente es cuánto se produce y se fabrica eventualmente aquí en Argentina y cuánto se fabrica, por ejemplo, en Francia. En 2025, ¿existiría posibilidad de que se firme un contrato por submarinos? Son negociaciones largas. Son negociaciones. Sí, son negociaciones largas porque dependen de. Hay una variable que no es menor, que es la variable de financiamiento, y no la podemos desconocer. Y la variable también no solamente tiene que ver con el financiamiento, que es el flujo, tiene que ver con el stock. Digo, que nosotros podamos cumplir con ese financiamiento, pero la intención sí es avanzar. Esto es, la intención sí es tratar de generar las condiciones para permitir evaluar la firma de un contrato. Okay. Me están apurando por el tema del tiempo. Acá tu equipo de trabajo, acá del otro lado del vidrio. Siempre un placer venir. Yo le voy a pedir que me disculpe porque tengo que hacer algunas preguntas más. Sí, pregunte. Si me permitís, Luis, base naval integrada. Respecto a esto que es la proyección antártica, el puente Petrel-Ushuaia, ¿cómo se avanza con la base naval integrada? Y si en 2025 ya se van a empezar a ver obras concretas en Esperamos Ushuaia. Que sí, nosotros tenemos un presupuesto, hay fondos destinados. Creemos que es una obra estratégica para la República Argentina. Pensá que prácticamente no hay nada. Digo, el kirchnerismo hizo la gran... puso una piedra funcional y dijo... Literalmente. Hicieron los cimientos del galpón del Obrador. Claro, los cimientos de donde van a poner los materiales. Y hicieron movimientos de suelos y los cimientos creo que salieron algo así como 2.500 millones de pesos. Raro. Eso es lo que tenemos. Bueno, pero eso es el caso exacto de lo que es ponerle, y porque lo hizo Tandanor además, era la transferencia de fondo a través de obras que pagaba la Armada para financiar el déficit de una empresa del Estado. Ahí hay tres cuestiones. Digo, eso es un proyecto en bloque. Por un lado está el muelle, por el otro lado la base naval integrada y por el otro lado la construcción de las viviendas de servicio para que viva el personal. Es un proyecto ambicioso pero estratégico. Importantísimo. Argentina pasa a ser, con esa base naval integrada, la puerta de ingreso a la Antártida, con la posibilidad de prestarle servicio logístico no solamente a nuestras bases, sino a todas las bases que hoy están en la Antártida. Y eso claramente nos daría
un hándicap en relación con otros países. La verdad que vamos a apostar fuerte ahí, como vamos a apostar fuerte en Petrel. Yo voy a ir a Petrel a ver cómo está la pista, cómo sigue el... ¿Ahora en verano? Sí, ahora vamos a estar yendo en los próximos días a Petrel y a Base Esperanza. Vamos a estar en Marambio, Base Esperanza, y vamos a estar en Petrel. Para nosotros es clave. Lógicamente, vamos a buscar avanzar, sabiendo... Es un proyecto que estimadamente se prevé que puede llegar a costar 300 millones de dólares, pero es absolutamente imprescindible para el desarrollo de la Antártida, de la Patagonia, de Tierra del Fuego. No, además si lo pones en referencia, 300 millones de dólares y, por ejemplo, para todo lo que se ha gastado durante tantos años en el Argentina. muelle de Petrel se paga solo, por ejemplo. Porque si vos, en definitiva, llevás el Irizar a Petrel, vos pensás que el 50% del combustible que vos descargás, que llevás a la Antártida, lo utilizás para hacer la logística, para bajar el combustible. Claro. Entonces, tenés un costo altísimo. La operación en Marambio tiene un costo altísimo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, está en una meseta a 200 metros. Entonces, la base de la operación logística, particularmente de lo que tiene que ver con el combustible, la tenés que hacer desde Petrel. Y ahí ya te ahorrás un 50% del combustible y pagás el muelle, ¿no? Claro, tremendo. Bueno, eso era importantísimo. La base integrada, quería saber cómo lo estabas trabajando y demás. Te quiero preguntar respecto a... porque hay un concepto esto de llevar al ejército a que también pueda hacer trabajos en la zona de seguridad de fronteras. Uh-huh. El jefe del ejército habla de un ejército más moderno, más liviano, un ejército más ágil, una tropa más ágil. Totalmente. O sea, y dentro de eso uno mira dentro de las distintas armas, y no entrando en esa cuestión tan puntual, pero hay una cuestión que son las fuerzas de operaciones especiales, que tiene tanto el ejército como también tiene la Armada y la Fuerza Aérea. ¿Tenés alguna planificación, alguna idea, alguna política que quieras implementar el año que viene respecto a lo que es la Fuerza de Operaciones Especiales? Que además entiendo que el Comando Conjunto de Fuerzas de Operaciones Especiales hace operaciones conjuntas entre las distintas fuerzas, o sea que no trabajan por separado, sino que claro, tuvimos un entrenan ejercicio ahora en Santa Cruz este año. A ver, pensá que en materia de ejercitación y particularmente en ejercicios combinados o eventualmente en participación de la República Argentina en ejercicios internacionales, la verdad que ha sido un año inédito. Vos tuviste la posibilidad de acompañarnos al Gringo Gaucho. Sí, total. Hacía 14 años que nos hacía ese. ¿Querés? Ahora nos metemos en lo de las Fuerzas de Operaciones Especiales. ¿Querés ponerte un segundo los auriculares? Vamos a poner un video. Vamos. Jean, ¿lo tenés ahí? Ahí está. Que quería que lo reacciones en vivo. A ver qué... Mirá, a ver qué te genera. Este es el portaaviones, ¿no? El Washington. ¿Esta es la próxima compra? Esta es la próxima compra. Eso está en mi celular. Quería saber de la próxima compra. Ojalá o no. Ojalá. Qué pedazo de portaaviones. Kissinger decía que un portaaviones son 100.000 toneladas de diplomacia en el agua. Bueno, lógicamente. Bueno, la Argentina potencia dentro de 40 años. Y por supuesto, esa Argentina potencia tiene que tener ese aspiracional y ese propósito. Claro, supimos tener dos portaaviones. Claro, hoy nos parece imposible porque la desinversión que ha habido ha sido notable. Yo digo, es una desinversión que lleva décadas. No lo vas a resolver en 40 años. Lo que tenés que tener claro es el norte, hacia dónde querés llevar las Fuerzas Armadas. Y segundo, tiene que haber una adecuación entre medios y fines. Sí. Que algo que es clave, digo, porque no es comprar equipamiento a tontas y locas. Es comprar equipamiento que se adecue a los fines que vos querés llevar la defensa y a los nuevos desafíos que hoy tiene la... Bueno, por eso te preguntaba lo de Fuerzas de Operaciones Especiales, justamente por ese tema. Porque hoy en el mundo tienen un uso, son una herramienta estratégica. Bueno, estuvimos la semana pasada en Córdoba viendo el adiestramiento. Tenemos Fuerzas de Operaciones Especiales que son altamente profesionalizadas, que tienen un entrenamiento de élite. Digo, que me parece que es fantástico y hay que seguir en esa línea, digo. Hoy por hoy nosotros,
gracias a Dios no tenemos la necesidad de eventualmente de utilizarla, como puede tener países que hoy están viviendo situaciones de conflicto actual, pero sí es imprescindible tenerlas altamente calificadas, profesionalizadas y equipadas, y tienen equipamiento de nivel mundial, y eso es importante. Andrei, te va a hacer la última pregunta del programa, así ya no me putean tanto de afuera, y terminamos. Mirá, no sé si tanto una pregunta, pero para enmarcar, porque antes al principio estabas mencionando algo sobre las diferentes capacidades que queremos dentro de la Fuerza Armada. Hay un libro muy bueno que, si no lo han visto, lo recomiendo mucho, se llama Poder Proteano de Katzenstein. Y me recordó mucho el concepto que vos estabas dando, porque lo que necesitamos al fin y al cabo es una Fuerza Armada que está preparada para lidiar con incertidumbre, ¿no? Exactamente. Y el poder proteano se define como la capacidad de un Estado de lidiar con la incertidumbre y lo que se viene sin poder necesariamente saber qué es lo que se viene, ¿no? Entonces, la Fuerza Armada que estás describiendo, me parece, y corregime si le estoy errando en el concepto, es una Fuerza Armada que el día de mañana puede llevar a cabo operaciones convencionales contra una amenaza estatal, que sabe lidiar con amenazas como el terrorismo, como los ataques cibernéticos, ayudar a su población en una situación de desastre humanitario, y eso requiere esta flexibilidad, que incluso es lo que estás mencionando con el tema de las fuerzas especiales, ¿no? Y los medios que se necesitan para ello, ¿no? Lógicamente. Multipropósito, sin estar compartimentada, digo, me parece que a ver, es necesario rediscutir cómo equipamos a las Fuerzas Armadas, cómo las adiestramos y, en definitiva, las funciones, las misiones principales y las misiones secundarias de acuerdo a este mundo complejo que tenemos, donde tenemos guerras híbridas, asimétricas. Vos pensás que tenemos una legislación que tuvo su causa y su devenir histórico, pero en un mundo que ya no existe. Una legislación en materia de defensa de 1988, en un mundo que vivía en la Guerra Fría. No este mundo que hoy tenemos, que pasó de ser unipolar, multipolar, bipolar. Digo, cambió el mundo y reclama y requiere una rediscusión de nuestras Fuerzas Armadas. A ver, vos pensás que se venía equipando a las Fuerzas Armadas con una visión puesta en el siglo XX y a ver, Fuerzas Armadas que funcionaban en digital. Digo, y ni siquiera el final del siglo XX. En analógico, perdón. Hoy necesitás Fuerzas Armadas digitales, digo. Entonces, claramente tenés que rediseñarlas. Obviamente tenés, a ver, lo positivo, y creo que esto es lo valioso, que tenés un recurso humano, fuerzas que están altamente capacitadas, profesionalizadas, adiestradas, independientemente de los problemas de financiamiento, de equipamiento. La verdad que el profesionalismo que tenés es impresionante. Yo lo veo todos los días en primera persona. Digo, los cuarteles, cuando vos vas, están en perfecto estado, más allá de que la infraestructura no se invierte en infraestructura desde hace muchísimos años. Las fuerzas se han encargado de ser custodios de su infraestructura y del mantenimiento de su infraestructura, y la capacitación y el adiestramiento de cada uno de los soldados que integran las fuerzas es maravilloso. Hay que hacer ajustes, hay que enfocarse, por ejemplo, que lo estamos haciendo desde el UNDEF, en temas como ciberdefensa. Me parece que es clave. En los liceos, por ejemplo, y ahí hicimos una gran reforma, digo, en los liceos, porque claramente el kirchnerismo los quería cerrar, y había ido contra la esencia y el espíritu de los liceos, y para nosotros son institutos formativos muy importantes, y después en cada uno del colegio militar o lo que fuere, trabajar junto con la UNDEF para seguir capacitando a nuestras fuerzas, pero a ver, teniendo en cuenta este mundo, teniendo en cuenta las actuales hipótesis de conflicto que tiene la Argentina, teniendo en cuenta cómo se está peleando en el mundo, no pensando en el pasado, digo, tenemos que tener la referencia de hoy, cómo está peleando el mundo, y en función de eso, cómo podemos eventualmente defendernos ante posibles amenazas que tenga la Argentina. Luis, nuevamente 1 hora hablando en vivo de defensa. La verdad que te agradezco mucho por esta oportunidad. Yo quiero un portaavión, dice uno. Sí, ahí en los comentarios. Yo también. Somos varios, ¿eh? Somos varios. Sí, pero te agradezco mucho por venir. Te deseo, la verdad, gracias, verdaderamente un gran 2025, porque gracias, si a vos te va bien, significa que a la política de defensa le fue bien, a las Fuerzas Armadas le fue bien, y eso es importantísimo. Que nuestra defensa vuelva a estar. Y me parece que algo que se generó
generó este año es que la defensa vuelve a estar en la agenda pública, Sí, vuelve a estar en el tema de conversación de la gente y se nota mucho. No, y agradecerles a ustedes porque estos espacios, permitirnos hablar de defensa, permitirnos hablar de la fuerza, es clave, digo. Haberlo puesto en la agenda pública tiene que ver también con esto, con estos espacios en donde uno puede discutir de defensa y qué quiere hacer con sus Fuerzas Armadas y qué avisora para los próximos años, cuál es el proyecto que tiene para los próximos años de sus Fuerzas Armadas y cómo los pone a esas Fuerzas Armadas a custodiar y defender los intereses vitales de la patria, que no son ni más ni menos que los esenciales de todos los argentinos. Totalmente. A todos ustedes que están del otro lado les agradezco por acompañarnos también en Letra Chica de este 2024 que comenzó el programa. El año que viene seguimos, Andrei. Por supuesto. Por supuesto que seguimos. Así que gracias a todos ustedes. Les deseo que tengan un muy feliz 2025. Luis, no sé si vos también le querés dar una palabra a todos. Gracias a todos y un muy feliz 2025 que los encuentre rodeados de todos sus afectos y gracias por apoyar al presidente Javier Milei, gracias por apoyarnos todo el día, por darnos fuerzas, por alentarnos a seguir cambiando la Argentina. La verdad que este país yo creo que ya tocó su piso y ahora es todo para arriba. Así que me parece excelente eso, me da mucha esperanza también como joven, quizá Andrei, vos no tanto. Pero bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Nos reencontramos, el lunes va a haber un programa, igualmente yo les deseo a todos un feliz 2025 y nos vemos en algún momento. Chao.